He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3, 1 y 2. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando el Señor aparezca en gloria, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar listo y preparado para su venida? Conocemos los eventos finales predichos que señalan inequívocamente la cercanía del regreso del Señor. Y hacemos que este maravilloso evento no nos tomará desprevenidos. Sin embargo, mucho más importante que estar preparados para la segunda venida de Cristo es estar preparados para un momento crucial que, sin embargo, pasará desapercibido para nosotros, sin ninguna señal visible, pero que decidirá nuestra salvación o nuestra condenación. Este momento es el llamado por la Biblia el fin o el cierre del tiempo de gracia para este planeta. Jesús hizo una declaración muy interesante con respecto a este tiempo o fin del tiempo de gracia en Lucas 17, 20 y 26 al 29. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El primer ejemplo de Jesús fueron los días de Noé, cuando el fin del tiempo de gracia para el mundo antediluviano no fue advertido. No porque no hubiera advertencia, sino porque la gente no atendió ni le dio importancia a la advertencia. ¿Cuándo se cerró el tiempo de gracia para el mundo antediluviano? Noé recibió la orden de construir el arca, un gigantesco barco en lo alto de una colina cercana a un bosque, y por 120 años estuvo construyéndola y fue pregonero de justicia para sus congéneres. Durante mucho tiempo fue el hazmerreír de ellos. Algunos creyeron a sus advertencias y murieron antes del diluvio. Otros, que también creyeron, después se fueron acostumbrando al pasar de los años y ver que todo seguía igual. Otros lo tildaban de fanático, alarmista, era solo un viejo loco construyendo un barco absurdo en tierra firme.
Los científicos se dedicaron meticulosamente a señalar la imposibilidad de un diluvio, ya que nunca antes había llovido. Pero cuando sucedió algo impresionante, nunca visto, que los animales salvajes de la selva, del bosque, de la llanura, acudieron ordenadamente en parejas y entraron en el arca, siguiendo un misterioso impulso sobrenatural, guiados por una mano invisible. La gente se conmocionó. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras se congregaban para ver el sorprendente espectáculo, advirtieron bandadas de aves que de dos en dos volaban en círculos por arriba del arca y penetraban en ella. Era algo increíble. Ahora sí creerían a Noé. Sin embargo, ¿cuántos cambiaron de actitud al ver la mano de Dios actuando maravillosamente? Ninguno. Y esto confirma una tendencia humana de aplicación universal y en todos los tiempos, que es: ningún ser humano cambia en la hora de crisis, ni aun viendo milagros ni actos sobrenaturales. Sigue haciendo lo que se ha acostumbrado a hacer durante toda su vida. Durante el ministerio de Cristo, él hizo muchos y grandes milagros. Sin embargo, Juan 12:37 dice tristemente: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La falta de sinceridad de los dirigentes judíos cuando exigían ver una señal para creer en Jesús como Mesías se ve en el hecho de que ninguno de ellos respondió favorablemente a los milagros que Jesús realizó. Al contrario, con cada evidencia de la divinidad de Cristo se sintieron más decididos a silenciarlo, hasta que finalmente la resurrección de Lázaro sirvió como desencadenante de la firme resolución de eliminar a Jesús. Esta es una ley de la naturaleza humana caída. Por eso Jesús remarcó que los antediluvianos no reconocieron el día oportuno para salvarse, y cuando se terminó el tiempo de gracia siguieron haciendo lo de siempre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. ¿Tenía algo de malo realizar estas actividades? Nada de malo en sí mismas. El problema está en vivir solo para estas actividades, perdiendo de vista los valores eternos. Antes de entrar en el arca con su esposa, sus hijos y sus nueras, en total 8 personas, Noé rogó por última vez a sus contemporáneos que entrasen. Fue entonces que se cerró el tiempo de gracia para los antediluvianos. Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. La gran puerta del arca fue cerrada por un ángel y ya nadie más podría abrirla. No había ya más oportunidad de salvación. Desde ese momento, el fin del tiempo de gracia, hasta el diluvio, pasaron 7 días, que fueron los 7 días de prueba máxima para Noé y su familia, y también la máxima manifestación de rebeldía de los impíos: burlas, bailes, embriaguez alrededor del arca. Cuando al 7º día densos nubarrones, truenos y relámpagos, y finalmente tremendas masas de aguas que caían del cielo, los despavoridos antediluvianos trataban de entrar en el arca por todos los medios, pero era inútil. Se había pronunciado ya la sentencia que está en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y nadie podía ya ser salvado.
La lección del mundo antediluviano es: la gente no cambia ni aun viendo lo increíble, porque esa es la naturaleza humana caída. ¿Y por qué es así? Por lo menos hay 3 razones. Primero, porque nadie puede venir a Dios cuando quiere hacerlo. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es necesario que el Padre nos llame y que oigamos su voz. Por eso hoy es el tiempo de oportunidad en el cual Dios está llamando a su pueblo de toda nación, raza o cultura. Hoy es el día aceptable. ¿Qué te hace pensar que si no vienes a Dios cuando Él te llama en el tiempo aceptable, lo harás cuando Dios ya no te llame? Segundo, porque no puedes arrepentirte de nada por ti mismo. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Dios es el que obra el arrepentimiento y más precisamente el Espíritu Santo. Si no lo recibes cuando Dios está dispuesto a darlo, ¿qué te hace pensar que podrás arrepentirte por ti solo cuando te plazca? Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cada vez que dices no al Señor, se te hace más fácil decir no la próxima vez. Ese es el proceso que lleva hasta la grave situación de tener una conciencia cauterizada. La voz del Espíritu Santo se va haciendo cada vez más débil hasta que llega a ser inaudible. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y tercero, finalmente nadie cambia a última hora porque nuestra naturaleza caída nos lleva a ser esclavos de nuestros malos hábitos. Hacemos lo que nos hemos acostumbrado a hacer por días, meses y años y arrastramos pesadas cadenas que nos impiden cambiar. Es el caso de Balaam, el profeta desobediente, que ilustra bien esta última razón. Él recibió la clara orden de Dios de no ir a maldecir al pueblo de Dios, a Israel. Pero el amor al dinero y la codicia eran sus poderosos amos. Quería conseguir a toda costa el dinero prometido por el rey Balac. Y a pesar de la clara negativa de Dios, se pasó toda esa noche llorando y pidiendo a Dios que le dejara ir. Finalmente Dios se cansó y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22:20. Pero Balaam solo escuchó: vete con ellos, y salió ansiosamente para maldecir a Israel. Pero sucedió que el ángel de Jehová, o sea, Jesús mismo, la segunda persona de la divinidad, le salió en el camino como adversario. Entonces el asna sobre la cual Balaam iba montado, al ver al ángel de Jehová con la espada desenvainada en su mano, se apartó del camino hacia los campos. Balaam, enfurecido, la azotó para hacerla regresar al camino. Un poco más adelante, el ángel de Jehová se atravesó por segunda vez en un sendero angosto que tenía paredes a ambos lados, y para esquivar al ángel, el asna se pegó a la pared, apretando el pie de Balaam, y éste, más enfurecido aún, volvió a azotarla. Por tercera vez el ángel de Jehová apareció delante de Balaam, y el asna, que estaba en una angostura donde no podía desviarse ni a derecha ni a izquierda, se echó en el suelo. Balaam, en el colmo de su ira e impaciencia, tomó un palo y la golpeó duramente. Entonces sucedió algo inverosímil, algo que si la Biblia no lo afirmara no lo podríamos creer. Jehová le dio al asna la facultad de hablar y ella le dijo: ¿por qué me castigas? ¡Qué extraordinario! Si nosotros hubiéramos estado
estado en el lugar de Balaam, ¿cómo habríamos reaccionado? Creo que quedaríamos atónitos al oír hablar al asna, asustados y enmudecidos. Pero Balaam, ¿qué hizo? Se puso a discutir con el asna. Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado tú desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Números 22, 29 y 30. Estaba tan cegado por la codicia que ni un milagro tan llamativo y extraordinario no lograba hacerlo recapacitar, hasta que Jehová abrió sus ojos y vio al ángel de Jehová con la espada desnuda. Conclusión. Nadie cambia a última hora, ni aún viendo milagros. Si queremos cambiar realmente, el tiempo aceptable es ahora. Pompeya y Herculano. Unos 35 años después de la muerte de Cristo, las ciudades de Pompeya y Herculano en Italia quedaron sepultadas por una erupción del volcán Vesubio. Cuando esto sucedió, primero, millones de toneladas de ceniza cubrieron las ciudades con un manto de 3 metros de altura. Y después salió del volcán lava ardiente, que al enfriarse se endureció por encima de la ceniza, formando una capa de roca maciza. De esa manera las ciudades quedaron sepultadas de una manera realmente impermeable e inaccesible por milenios. Recién a principios del siglo XX se empezó a excavar y solo se llegó a descubrir una 10ª parte de ellas. Sin embargo, se descubrieron cosas muy interesantes, que eran ciudades de descanso de fin de semana de los patricios romanos ricos, llenas de lujo y comodidades. Las calles estaban empedradas y en ellas se conservan aún las huellas de las ruedas de hierro de los carros romanos. Se han descubierto allí mansiones y palacetes aristocráticos, decorados con arte y lujo, algunos de hasta 38 habitaciones, con patios interiores que eran hermosos parques decorados con estatuas y fuentes. Las mansiones tenían frisos de mármol y los baños estaban equipados con agua caliente y fría. Los comedores eran enormes, ya que los romanos acostumbraban a dar banquetes que duraban semanas. Tenían al lado del comedor un pequeño cuartito llamado el regurgitadero, donde los comensales, después de haber comido hasta hartarse, se provocaban el vómito para seguir comiendo. El lujo, las orgías, los excesos, la sensualidad e incluso la pornografía habían llegado al colmo. Aunque no existen registros inspirados, es claro por el estilo de vida de estas personas que Dios permitió la destrucción de estas ciudades por su lujuria y excesos. Pero envió primero advertencias a sus moradores. El volcán, por meses antes de la erupción, comenzó a lanzar al cielo nubes de humo y se producían temblores casi todas las semanas. Sin embargo, los habitantes no abandonaron la ciudad. Lo más revelador de las excavaciones, sin embargo, fue que los arqueólogos en su tarea de excavar encontraban frecuentemente cavidades huecas de formas raras. Observándolas atentamente, comprendieron que tenían formas humanas, de manera que tuvieron la idea de llenar esos huecos con yeso líquido a presión, y cuando éste se endurecía, rompían la roca, apareciendo infinidades de estatuas de personas con una fidelidad asombrosa aún de sus facciones. ¿Qué era esto? La mayoría de los habitantes murió durante la erupción por asfixia, por el manto de ceniza y por la tremenda temperatura del aire. Quedaron cubiertos por la ceniza y la roca. Con el tiempo los cadáveres se pudrieron y se desintegraron con el paso de los siglos, pero como la ceniza y la roca se endurecieron, quedaron los huecos que habían sido ocupados por los cadáveres de las personas.
Esas asombrosas estatuas atestiguan los últimos minutos de vida de esos romanos. Muchos de ellos están acurrucados, cubriéndose el rostro con los brazos, y entre ellos muchos están aferrados a sus riquezas. Un hombre carga un gran cofre con sus tesoros. Una joven sostiene en sus manos unos enormes pendientes de oro. Estas personas siguieron aferradas a sus riquezas y a sus vicios hasta que la misma muerte los sorprendió y aún viendo la destrucción cara a cara no cambiaron. Nadie cambia en la última hora, aún viendo la destrucción cara a cara. Es en las crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Maranata 260. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Lo que te importa hoy es lo que te importará en el día del cierre del tiempo de gracia. Si hoy, que es el día aceptable, no obras los cambios necesarios, ese día te sorprenderá igual que a los habitantes de Pompeya y Herculano, aferrados a sus insignificantes tesoros. Cuarto, la última noche de Sodoma y Gomorra. El día amaneció igual a los demás días. Salió el sol, el clima era perfecto, una eterna primavera en el valle de Sidim, tan bello que parecía el huerto de Edén por su vegetación y la abundancia de aguas de riego. Las horas del día fueron transcurriendo. La gente se ocupaba en vender, comprar, plantar, cosechar, edificar, comer, beber, casarse, ignorando que este era el último día para las ciudades de la llanura. Habían escuchado las advertencias de Lot, conocían también a Abraham, el constructor de altares, pero los dos eran fanáticos. Esa misma mañana se dieron los últimos pasos para determinar el destino eterno de esas ciudades y sus habitantes. 3 ángeles en forma humana, uno de ellos el ángel del pacto, Jesucristo mismo, llegaron a la casa de Abraham en Manre, no lejos de Sodoma y Gomorra. Los otros 2 ángeles siguieron su camino a Sodoma, pero Jesucristo le reveló a Abraham su propósito. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Génesis 18, 20 y 21. Dios lleva cuenta de las naciones. A través de cada siglo de la historia de este mundo, los malhechores han estado atesorando ira para el día de la ira, y cuando llegue el tiempo en que la iniquidad haya rebasado los límites de la misericordia de Dios, su paciencia habrá terminado y vendrá la ira sin mezcla de misericordia. Maranata, página 260. Abraham intercedió por Sodoma. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y la cifra de los justos fue descendiendo hasta 10. ¿Por qué paró de interceder en 10 justos Abraham? Porque él hacía cuentas. Su amado sobrino Lot, huérfano de padre, que él amaba como a su propio hijo, su esposa, sus 2 hijas solteras, sus 3 hijas casadas y sus 3 esposos, ya sumaban 10. Pero en realidad no alcanzaron ni a 5 personas los justos en Sodoma. En esa última noche del examen de Sodoma, poco antes del cierre del tiempo de gracia, Lot ofreció albergue a los 2 ángeles forasteros, pero cuando los llevó a su casa sucedió algo terrible. Todos los varones de la ciudad, jóvenes y mayores, rodearon la casa para abusar sexualmente de los forasteros. Por lo visto, por lo menos
Si no eran homosexuales, aceptaban las prácticas homosexuales. Cuando Lot ruega por sus invitados y ofrece a sus hijas solteras, ellos les contestan con actos de violencia y amenazas de muerte a Job y a toda su casa. Entonces los ángeles lo rescataron milagrosamente, impidiendo que fuera despedazado por la turba desenfrenada y los hirieron con ceguera. Pensemos, ¿qué reacción tendríamos nosotros si sorpresivamente perdiéramos la visión y quedáramos en tinieblas? Estaríamos horrorizados, espantados, atónitos, como Pablo en el camino a Damasco, pensando que se trata de un juicio de Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron los enceguecidos habitantes de Sodoma? La corrupción y el vicio eran tan grandes que aún ciegos persistían en buscar, tanteando la puerta de la casa para entrar y hacer daño a Lot y a sus invitados. Nadie cambia a última hora, ni aún experimentando en carne propia los juicios de Dios. Aún quedaban algunas horas hasta el amanecer. Aún no se había cerrado la puerta de la gracia. Lot se apresura a buscar a sus hijas casadas. Llega a la casa de la mayor. Golpea la puerta. Es de noche. Nadie le abre. Hija, hija, por favor, abre la puerta. ¿Qué sucede, papá? Algo terrible ha pasado, hija. Tienes que alistarte. ¿Pero qué ha pasado? ¿Algo le pasa a mamá? No, hija, algo peor todavía. Esta ciudad va a ser destruida. La hija lo mira incrédula. Papá, ¿qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla? No, hija, créeme, te voy a contar lo que ha pasado, pero no hay tiempo, créeme, tienes que apurarte. Levanta a tus hijitos, levanta a tu marido, tenemos que salir ahora mismo de la ciudad. Mira lo que pasó esta tarde. Y empieza a contarle los sucesos extraordinarios de la tarde y de la noche. Papá, papá, veo que estás muy excitado. Y no es para menos, casi te matan en la ciudad. Papá, siéntate, tranquilízate. Yo sé que esta ciudad está muy peligrosa, yo sé que ya casi no se puede vivir aquí. Papá, tú tienes razón, yo sé que Dios va a mandar un juicio a esta ciudad, pero ¿sabes? No así de golpe. Mira, papá, vuelve a la casa, trata de dormir. Vente mañana, vamos a hablar. Yo estoy decidida, algo tenemos que hacer, ya no podemos seguir más con los niños en esta ciudad. Pero hija, ¿es que no entiendes? Es ahora o nunca. Esta es la oportunidad. Tienes que salir ahora, por favor. Para ese entonces el yerno se ha despertado. Cuando la hija ve que su marido viene, le habla despacito. Papá, por favor, tú sabes que mi marido no es creyente. Por favor, cálmate. Él va a pensar que eres un fanático al venir a estas horas de la noche y decir que la ciudad va a ser destruida. Tú sabes que él ha sido muy condescendiente conmigo, me ha permitido criar a mis hijos en mi religión. Él ha sido bueno, él ya está sirviendo al Dios vivo a su manera. Él todavía no conoce todo, va a pensar que nuestra religión es una religión de locos. Mira, papá, vete a casa y ven mañana. El padre se da cuenta que no se puede hacer más. Piensa, esta es la mayor, la que más conoció de la verdad. Ah, ¿para qué me habré venido a esta ciudad? Entristecido, se dirige a la casa de su otra hija. Por el camino piensa, yo decía, aquellos buenos campos de Sodoma, tan fértiles, van a cobrar valor. Por eso elegí vivir aquí, pero fue un error tan grande traer a mis hijos cerca de la ciudad. Después estuvimos dentro de ella. Con estos lúgubres pensamientos llega a la casa de la segunda hija. Esta es la del medio. Trata de convencerla con el argumento de la destrucción de la ciudad.
Pero papá, tú sabes que mi esposo no está en casa, está de viaje. No puedo tomar una decisión así, de esta manera. Imagínate, abandonar mi casa, dejar todo lo que tengo así. Ahora no puedo hacerlo, papá. ¿Qué va a pensar mi esposo cuando vuelva? Se nos meterán los ladrones, nos robarán todo. ¿Cómo voy a dejar la casa sola? No puedo, papá. Pero hija, ¿tampoco tú entiendes que esta ciudad va a ser destruida? Sí, papá, yo sé que va a ser destruida, pero no puede ser así de golpe. Dios tiene que ser más misericordioso. Dios tiene que darnos otra oportunidad, un tiempito para arreglar nuestros asuntos. No puede hacerlo así de golpe. Hija, entiéndeme, esta es la oportunidad que te está dando. Convéncete, por favor, te lo suplico. Sal, aprovecha que tu esposo no está aquí. Vente conmigo, que yo te ayudo con tus hijitos. Vente, por favor. Por más que trata, no hay manera de convencer a la hija. El padre sale triste y piensa, bueno, no es de sorprenderse. Esta es la mundana, la que siempre me dio problemas, la que nunca quería hacer los cultos en casa. No es de sorprenderse. ¿Qué más puedo hacer por ella? Pero una vocecita le dice dentro de su corazón, quizá si hubieras atendido a la voz de Jehová, no te habría pasado esto con tus hijas. Llega a la casa de la recién casada. Ahora quien atiende a la puerta es el yerno. Suegro, ¿qué hace a esta hora de la noche? ¿Qué le sucede? Llama a mi hija, por favor, tengo que hablar con ella. La hija ni el yerno lo entienden tampoco. Es la más pequeña de las casadas, la mimada. El padre le habla al corazón, le hace recordar las verdades de la palabra, le habla de las profecías de Enoc. Papá, yo sé todo eso, pero ¿no te parece que es un poquito fuera de hora para hablar de esto? El yerno se impacienta. La hija le dice, mira papá, lo mejor es que descanse. Has pasado una noche terrible. Lot está destrozado. El yerno le dice, suegro, yo personalmente estoy de acuerdo con usted. Yo sé que usted tiene razón, la ciudad está muy perversa y hay que irse. Hemos planeado construirnos una casa allá en las montañas. No queremos tener hijos hasta salir de la ciudad. Yo comprendo y comparto sus ideas, pero mire, la herencia que usted me dio como dote está vendiéndose a un precio increíble. Usted sabe que la ciudad ha crecido tanto que todo lo que eran campos de pastoreo están siendo edificados. Hay edificios por doquiera y usted sabe lo que valen lo que tenemos los terrenos de hoy en día. Vamos a subdividir, vamos a construir, vamos a hacer de todo y nos ganaremos una millonada. Con eso me puedo retirar por el resto de mi vida. Cuando haya hecho esos arreglos, nos vamos a ir a vivir al campo. Entonces sí vamos a estudiar las cosas de Dios. Yo sé, suegro, que su religión es la verdadera. Yo sé que usted tiene razón, pero no podemos hacerlo así apresuradamente. Pobre Lot, ya estaba por amanecer. Regresa a su casa. Parece que está soñando y aún no puede despertar de la pesadilla. ¿Era ese el momento de salir verdaderamente? Los ángeles lo apuran. Ya había terminado el tiempo de gracia para Sodoma, pero aún así Lot se demoraba, y si los ángeles no hubieran tomado las manos de él, de su mujer y de sus hijas solteras, todos habrían perecido. Prácticamente los arrastran fuera de la ciudad y estando ya en el campo viene la orden perentoria y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y entonces sucede lo increíble. Lot ruega que se le permita ir a una ciudad más pequeña en vez de ir a los montes. Su gran misericordia, Dios se lo concede. Lot toma la mano de sus hijas y comienza a correr por la llanura. El sol salía en el horizonte, como un día más.
Sin embargo, era el terrible día del juicio. Lot no ha dormido en toda la noche. Parece que aún no ha despertado de la pesadilla. Piensa, ¿cómo puede estar pasándome esto a mí? ¡Qué increíble! ¡Qué injusto es Dios tener que dejar a mis hijas, a mis nietos, todo lo que tengo! Pero de pronto una idea aparece en su mente. En realidad no es así. Dios me ama, mandó a sus ángeles para sacarnos de la ciudad y aquí estoy librando mi vida y la de mi esposa y de mis hijas. Dios es justo al destruir esta ciudad. Cuán bueno y misericordioso es. Y al paso de estos pensamientos, su cuerpo parece aligerarse. Corre más rápido, parece que vuela por el valle, alabando al Señor por haber sido salvado. Pero no sucede lo mismo con su esposa. Ella piensa, qué injusto es Dios tener que abandonar mis hijos. Esta religión de verdad es muy dura. Dios pide que lo abandone todo, dejar mi casa, mis comodidades, mis amistades, mis hijas, mis yernos, mis nietecitos. No, yo no puedo hacer esto. Si Dios quiere que las cosas sean así, tendrá que esperar. Yo no creo que Dios vaya a destruir esta ciudad. No quiero irme y no lo haré. Se detiene y decide volver atrás, y al darse vuelta, un terrible estruendo la estremece, y las llamaradas rojizas se reflejan de pronto en una blanca estatua de sal. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Como conclusión, leemos: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2, 5 al 9. Hermano y hermana, amigo y amiga, te invito a conocer al Dios que sabe librar, porque el que no conoce al Dios misericordioso que libra, tendrá que conocer al Dios que sabe reservar a los impíos para el día del juicio. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de decisión. Ábrele a Dios tu corazón y dile: quiero ser salvo.